bueno, y otra parte también importante del tema de la sanidad digital es la telemedicina. Que, bueno, no lo he dicho, lo tenía que haber dicho quizá al principio del podcast, y es que yo he trabajado para haciendo aplicaciones sanitarias, que es una cosa que fue mi etapa de Indra. Y una de ellas fue una aplicación, brevemente, de telemedicina. Era como una especie de aplicación donde, digamos, el paciente entraba en esa web o en esa aplicación y, digamos, iba como poniendo mediciones, ¿no? Pues tema, pues hoy me he pesado y peso tanto, o mi nivel de glucosa es X, y tenía como esa comunicación con el médico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto de la telemedicina, que no sé si con la pandemia antes o después estaba puntero, no lo sé, pero es algo que veo que se busca, sobre todo, para reducir desplazamientos, digamos, hacia el hospital, consultas, digamos que no haya tanto, por ejemplo, a nivel de hospitales, ¿no? Que podamos reducir esas hospitalizaciones, que eso es un tema también que vamos a hablar. Luego también entiendo que la telemedicina entraríamos también en el tema de la videoconsulta, lo que hemos estado comentando antes. Y también estuve viendo, que lo vi en tu perfil de LinkedIn, que me pareció súper interesante, que es lo de la hospitalización remota, que es una cosa que nunca había escuchado, la verdad. Y es como que, digamos que tú estás en tu casa y en lugar de irte a un hospital, que entiendo que por lo que he dicho antes, ¿no? Para pues quitar, no quitar camas, digamos a dejárselo a personas que lo necesiten más, digamos como que tu casa sea un hospital, ¿no? Entiendo que es eso y que tú al final, pues con una aplicación o con el móvil o etcétera, digamos que el médico te puede ir controlando, ¿no? ¿Esto es así o yo Sí, quizá sí, me sí, estoy sí. inventando Claro. mucho? No, no, no. La telemedicina, pues oye, Eso es. fantástico. Efectivamente, tú has trabajado, yo, sí, Sí, sí. sí, Que efectivamente, yo creo se que me ha es, olvidado es con lo, decirlo, es, pero es sí. con lo primero que empecé en Telefónica en el 2011 aproximadamente, ¿no? El tema de la telemedicina, en este caso el tema de la gestión remota de pacientes. Y Ajá. efectivamente, oye, un punto fundamental que vamos a tratamos de desglosarlo un poquito, ¿no? O sea, bueno, Sí. hay un primer estadio que es, bueno, oye, pues lo que tú has dicho, ¿no? Oye, la videoconsulta como sustitutivo de la consulta presencial. Ya todas las consultas no tienen por qué ser presenciales. Sí. Algunas sí, por supuesto, Sí. y otras no. Entonces, oye, pues aquí la videoconsulta pues viene a ayudar y que a determinados procedimientos de consulta pues no evites el desplazamiento del paciente, lo cual es experiencia de paciente positiva, ¿vale? Ujú. Entonces, pero esto, bueno, pues oye, en principio es una forma de interactuar, pero hay muchas otras formas de telemedicina que no son la videoconsulta. Por ejemplo, oye, ¿y si chateamos? ¿Por qué no voy a chatear con mi médico? Yo Claro. chateo con mi abogado, chateo con mi gestor financiero, lo tuviera, que tampoco lo tengo, pero bueno, si lo tuviera, Sí, seguro sí. que chatearía con él, ¿no? Me Claro. escribiría correos electrónicos, Claro. intercambiaría ficheros, documentos. Entonces, todo esto, evidentemente, en salud digital es posible. O sea, es posible que la relación del paciente con el sistema sanitario en múltiples comunicaciones pues no tenga que ser presencial y entonces que el paciente establezca comunicación digital con el sistema. Lo ha hecho históricamente en la cita previa, pero ¿por qué no va a hacerlo para recibir unas pruebas diagnósticas de unos análisis que se ha realizado? ¿O por qué no va a realizarlo para que, oye, pues el servicio de salud le proponga unos contenidos educativos sobre el autocuidado de su enfermedad y él en su domicilio pues pueda ver estos vídeos o estos Ujú. contenidos para formarse y saber cómo tiene que cuidarse mejor? ¿O por qué no puede ser que el paciente no pueda utilizar esto para chatear con su médico? Todavía hay zonas del mundo de la salud donde esto da cierto vértigo, porque Sí. el acto clínico de la consulta era Ujú. como muy importante, Sí, es como ¿no? muy tradicional, ¿no? O Y como muy sea, tradicional y como muy atómico, ¿no? O sí. sea, entre que el paciente entra por la puerta y sale por la puerta, se producía la magia. Sí. La magia. Y es verdad,
es muy mágico, porque, jolín, ya hay que decir aquí, romper una lanza, porque los profesionales sanitarios en 10 minutos que normalmente tienen para la consulta, tienen que hacer un montón de cosas. O sea, no nos damos cuenta de la complejidad del problema. Entra por la puerta Te un ser cuenta 4 humano, cosas un ser humano y que es puede una ser máquina 1000 cosas. complejísima. O sea, yo Exacto. soy ingeniero. Entonces, yo sé que el cuerpo humano es una máquina complejísima. Ahí hay 5 o 6 billones de células, billones con B, funcionando un poco a su libre albedrío y además como muy rápido, y en realidad el médico es un estadístico. O sea, los médicos saben de las enfermedades por la estadística de los seres humanos, ¿no? Porque diagnosticar a uno en concreto es complicado. Pero el médico se enfrenta en 10 minutos a que el paciente le cuente los síntomas, a, no sé, auscultarle, ver un poquito si tiene algo ahí físico que se pueda ver. Tiene que conseguir un diagnóstico, tiene que prescribir un tratamiento, tiene que educar al paciente, hacerle entender lo que le pasa, e incluso darle determinados consejos para que se cuide y se recupere de esa enfermedad. Y además tiene que ser simpático. O sea, y además tiene que apuntarlo en la historia clínica electrónica. Exacto. O sea, es como yo no sé cuántas bolas tiene en el aire, sí, ¿no? Como malabarista, ¿no? Entonces, oye, hay que romper aquí una lanza de que los profesionales sanitarios, yo la verdad es que creo que tienen muchísimo mérito en esta labor. Pero también, fíjate, el paciente, son 10 minutos. La consulta son 10 minutos. Desgraciadamente es que es lo que hay. Entonces, y el médico te cita para dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses vas a tener otros 10 minutos. En el tiempo entre consultas... Claro, y que toda la gente que pasa, claro. Y claro, lo mismo para todo el mundo. Sí. Pero el paciente, ya busquemos la experiencia del paciente, ¿no? Esos 10 minutos de comienzo y 10 minutos de la siguiente cita, al paciente le pasan un montón de cosas. Y algunas, desgraciadamente, tienen que ver con su enfermedad. El paciente puede tener dudas, puede tener ansiedad, puede tener desconocimiento de a lo que se enfrenta. Imagínate que te acaban de diagnosticar una diabetes. Madre mía, ¿qué es lo tuyo? ¿Cuál es mi vida a partir de ahora? El paciente, desengañémonos, como es un ser digital, va a empezar a brujulear por internet a ver qué encuentra. Uy, lo primero, cáncer. Sale. Pero, claro, eso es fatal, porque sí. Buenísimo y fatal, porque ahí va a encontrar información buena, validada clínicamente, y otra mala, fake. Muy mala. O sea, pero yo creo que te vas a encontrar más mala que buena, ¿eh? Pero luego el paciente tiene, yo qué sé, síntomas, se toma la medicación y tiene algún efecto contrario. Pues, o sea, que le pasan muchísimas cosas. Entonces, por esto, precisamente la telemedicina, esto sí que es el punto donde la telemedicina viene a ayudar, ¿no? Y es ser capaz de generar más relación con el servicio de salud de forma remota en el tiempo entre consultas. Y aquí, bueno, pues es tremendo, ¿no? O sea, lo que se puede hacer son cosas tremendas. O sea, desde el lado más educativo, que digo, no hay que llegar a las terapias digitales, ¿no? Es decir, si pudiésemos prescribir contenidos educativos validados y específicamente preparados para los pacientes en consulta, ya ganas un montón, ¿vale? A ejemplos como el que tú has citado de la gestión remota de pacientes, donde, bueno, pues lo que se le pide al paciente es que entre en un programa y el paciente pues va, o a través de una tecnología, pues enviando biomedidas, o va contestando unos cuestionarios, y eso llega al servicio de salud y sirve para varias cosas. Pues en primer lugar, pues para que el servicio de salud, esta comunicación haga que el paciente esté más acompañado, tenga menos dudas, se empodere y adquiera conocimientos valiosos para el autocuidado de su enfermedad, y el servicio de salud le puede monitorizar también y puede adelantarse, por ejemplo, a un episodio de descompensación y tomar medidas, desencadenar un protocolo de actuación antes de que eso ocurra. Entonces aquí la telemedicina da muchísimo que ganar, ¿no? Y luego ya llega, oye, pues la hospitalización domiciliaria que mencionabas también, muy interesante. Oye, pues la hospitalización domiciliaria siempre ha existido. Esto es un servicio pues que ante determinadas circunstancias ya no muy críticas, en vez de estar en el hospital, estás en tu domicilio, que eso siempre tiene un grado de confort adicional para el paciente, claro, y te visita periódicamente un médico, una enfermera,
Pero eso tiene que ser para cosas muy, muy leves, ¿no? Bueno, la medicina esto lo tiene muy estudiado. Los casos en los que sí se puede o no se puede aplicar la hospitalización domiciliaria están perfectamente protocolizados. Pero la tecnología puede venir a ayudar, porque es igual. En vez de, oye, va la enfermera todos los días a tu casa, va la enfermera cada 3 días a tu casa, oye, puedes combinar. Eso no quiere decir eliminar lo presencial, pero sí puedes combinar lo presencial y lo telemático y puedes recibir pues todas las ventajas que hemos citado anteriormente.